Nada ha cambiado. Todo sigue igual. La lucha del pueblo, la guerra del poderoso contra el que nuestra lista esté viciada de caciquismo y de elementos ineptos y caducos. Precisamente en estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además soy un visitante asiduo de esa nación, entonces les quiero demostrar con este pasaporte que el señor ministro de Justicia está político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo. Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso de la historia, tenía una obsesión secreta: filmar cada aspecto de su vida, desde momentos familiares íntimos hasta reuniones con sus sicarios. Escobar lo documentaba todo. Pero lo que estas cintas revelan más allá de lo imaginable, el hombre que aterrorizó a Colombia aparece como un padre cariñoso y un benefactor a los pobres. ¿Cómo podía el mismo individuo ordenar asesinatos y luego jugar tiernamente con sus hijos? Estas imágenes, nunca antes vistas, nos sumergen en la mente compleja de Escobar, mostrando una dualidad que desafía toda lógica. Con el apoyo de todos ustedes, aplastaremos los títeres y los muñecos políticos de trapo que fabrica la oligarquía colombiana. El lado humano de Pablo Escobar, el hombre más temido de Colombia, era un aspecto poco conocido que contrastaba fuertemente con su imagen pública. Detrás del narcotraficante implacable se escondía un hombre dedicado a su familia y con una vida personal sorprendentemente normal. En 1978, cuando Escobar tenía 29 años y ya había comenzado a acumular su fortuna ilícita, lo vemos en un video casero, disfrutando un paseo en motocicleta con su familia en el barrio La Paz, Envigado. Este video muestra a un joven Pablo, sonriente y despreocupado, manejando una motocicleta con su hijo Juan Pablo, de apenas un año en brazos. Su esposa María Genao los acompaña, rodeados por otros familiares. La escena, lejos de la violencia y el crimen, retrata a una familia común, disfrutando de un día soleado. Las relaciones personales de Escobar iban más allá de su familia inmediata. Su primo y socio, Gustavo Gaviria, era su mano derecha y confidente. Juntos fundaron el Cartel de Medellín y trabajaban incansablemente, a veces hasta 24 horas seguidas, para alcanzar sus objetivos. Los testimonios de quienes lo conocieron personalmente suelen ser sorprendentemente positivos. Lo describían como un amigo leal, un padre ejemplar y un jefe humilde, en marcado contraste con su reputación pública. Fuera del mundo del narcotráfico, Escobar tenía pasatiempos e intereses que le mostraban como una persona común. Le gustaba pasar tiempo en su hacienda Nápoles, un vasto terreno que se convirtió en su refugio personal. Pablo era una persona de mucho carisma, la gente lo quería y lo respetaba mucho, y tenía una cosa que le falta a mucha de la gente en Colombia, que es la palabra. Pablo lo que le decía a usted con la boca, se lo cumplía como si fuera una escritura. En estas imágenes, vemos a Escobar disfrutando de actividades recreativas en Nápoles. Se le ve relajado, paseando entre sus animales exóticos que importó, incluyendo hipopótamos y jirafas. Este video muestra un lado desconocido del capo, un amante de la naturaleza y los animales. Los contrastes en la personalidad de Escobar eran notables. Por un lado, era capaz de ordenar asesinatos y atentados terroristas sin pestañear. Por otro lado,
se le veía tranquilo y afectuoso en su vida familiar. Esta dualidad plantea interrogantes sobre su verdadera naturaleza. ¿Cómo reconciliar estas facetas opuestas? La complejidad de la personalidad de Escobar nos recuerda el peligro de simplificar a personajes históricos. No era simplemente un monstruo, ni tampoco el Robin Hood que algunos querían ver en él. Era un ser humano complejo, capaz tanto de actos de extrema violencia como de momentos de ternura familiar. La fortuna de Pablo Escobar alcanzó proporciones míticas, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del mundo en su época. Su riqueza, producto de narcotráfico, llegó a niveles tan absurdos que desafiaba la lógica y la imaginación. El imperio de Escobar se construyó sobre el tráfico de cocaína. Comenzó como un simple contrabandista de cigarros y pasó a dominar el mercado global de la cocaína en pocos años. La escala de sus operaciones era asombrosa. Una revista nacional calcula su fortuna en $5.000 millones. ¿Es esto cierto? Eso parece una cifra de esas que se ven solamente en los cuentos de las mil y una noches. Estas imágenes nos dan una idea de la magnitud de la riqueza de Escobar. Se estima que llegó a controlar el 80% del flujo mundial de cocaína, lo que se traducía en ganancias astronómicas. La riqueza de Escobar se manifestaba en lujos extravagantes. Además de la hacienda de Nápoles, poseía numerosas propiedades, una flota de vehículos de lujo, aviones privados y hasta un zoológico personal. Su estilo de vida era una exhibición constante de opulencia desmedida. Pero tanta riqueza traía consigo problemas logísticos únicos. El flujo de efectivo era tan grande que el almacenamiento y movimiento de dinero se convirtió en un desafío en sí mismo. Se dice que Escobar gastaba hasta $2.500 mensuales, solo en bandas elásticas para atar los fajos de billetes. Una de las anécdotas más famosas sobre el exceso de dinero de Escobar es la historia de los billetes comidos por ratas. Se cuenta que algunos de sus escondites, donde almacenaba montañas de efectivo, las ratas llegaban a comerse hasta 10% del dinero guardado. Para Escobar, esto era simplemente el costo de hacer negocios. Este video muestra cómo Escobar utilizaba gran parte de su fortuna. Pagaba generosamente a sus trabajadores, a veces incluso más de lo acordado, para garantizar su lealtad. También gastaba millones en sobornos para mantener a las autoridades de su lado. El impacto del dinero en la economía colombiana fue profundo y duradero. Por un lado, generó un flujo de capital que impulsó ciertos sectores, como la construcción y el comercio de lujo. Por otro lado, distorsionó la economía, fomentó la corrupción y creó una cultura de dinero fácil que afectó el tejido social del país. La riqueza de Escobar contrastaba fuertemente con la pobreza endémica de muchas zonas de Colombia. Mientras él vivía en la opulencia, gran parte de la población luchaba por sobrevivir. Esta disparidad alimentó tanto su imagen de Robin Hood entre algunos sectores, como el resentimiento en otros. Y mi sentimiento de gratitud hacia todas las personas que colaboraron en los trabajos materiales para la construcción de esta cancha. Muchas gracias. Estas imágenes muestran cómo Escobar utilizaba parte de su riqueza para obras sociales. Construyó más de 300 casas para personas en extrema pobreza. Financió iglesias, canchas de fútbol y escuelas en barrios marginados. Estas acciones le ganaron el apoyo de muchos, pero no compensaban el daño causado por sus actividades criminales. El costo humano de la riqueza de Escobar fue incalculable. Miles de vidas se perdieron en la violencia generada por el narcotráfico. La corrupción se extendió a todos los niveles de la sociedad, debilitando las instituciones del país. Pablo me decía, vaya con todas sus amigas, mamá, que yo sé que usted no está aliviada y contenta, sino cuando está con las maestras. Pablo llegaba a Nápoles y Pablo era otro.
Pablo no te hablaba de absolutamente nada. Pablo era feliz mirando los animales, Pablo era feliz recorriendo Nápoles, viendo los árboles. La hacienda Nápoles, joya de la corona del imperio de Pablo Escobar, se alzaba como un testimonio de su poder y riqueza desmedidos. Esta propiedad no era solo un hogar, sino una declaración de intenciones, un símbolo de lo que el narcotráfico podía comprar. Ubicada en Puerto Triunfo, Antioquía, la hacienda se extendía sobre 1.600 hectáreas de terreno exuberante. Para poner esta extensión en perspectiva, imaginemos 36 ciudades del Vaticano o 5 Central Parks de Nueva York. La escala de Nápoles era simplemente abrumadora. La extravagancia de Nápoles iba más allá de su tamaño. Escobar es un alarde de poder y excentricidad. Creó su propio zoológico privado. Importó alrededor de 1.500 animales exóticos, muchos de los cuales pisaba suelo colombiano por primera vez. Hipopótamos, jirafas, elefantes y una variedad de especies raras deambulaban por los terrenos, convirtiendo la hacienda en una especie de arca de Noé personal. Esta colección de animales no era solo un capricho, representaba la capacidad de Escobar para desafiar las normas, para traer lo inimaginable a su puerta. Era una demostración tangible de que las reglas normales no se aplicaban en él. Las loras negras. Esas loras negras eran las únicas loras negras en cautiverio que había en el mundo. Y costaron $50,000 el par. Pero Nápoles era más que un zoológico privado. Era el santuario personal de Escobar. Un lugar donde podía bajar la guardia y disfrutar de los frutos de su imperio criminal. La hacienda contaba con pistas de aterrizaje, lagos artificiales y una colección impresionante de vehículos de lujo y aviones. La vida cotidiana en Nápoles era un estudio de contrastes. Entre semanas, Escobar y sus asociados trabajaban incansablemente, dirigiendo su imperio criminal desde la comodidad de la hacienda. Pero los fines de semana, Nápoles se transformaba en un paraíso de ocio y exceso. Fiestas extravagantes, carreras de motos y reuniones familiares se extendían en un ambiente de aparente normalidad. Era como si, dentro de los confines de Nápoles, Escobar pudiera pretender ser simplemente un hombre rico, disfrutando de su fortuna, olvidando momentáneamente el origen de su riqueza. La hacienda Nápoles no era solo un refugio físico, sino también psicológico. Aquí, Escobar podía jugar a ser un benefactor, un hombre de familia, un anfitrión generoso. Era el escenario perfecto para cultivar la imagen de Robin Hood que tanto le gustaba proyectar. Sin embargo, la opulencia de Nápoles tenía un precio. La hacienda se convirtió en un símbolo del narcotráfico en Colombia, un recordatorio constante del poder corruptor del dinero ilícito. Su existencia misma era una afrenta al Estado de Derecho, una burla a las autoridades que parecían impotentes para tocar al patrón. Hoy, la Hacienda Nápoles es un parque temático, una atracción turística que generaba debates sobre cómo manejar el legado complejo de figuras como Pablo Escobar. Los restos de su opulencia sirven como un recordatorio sombrío de una era de violencia y excesos. Plata o plomo. Se convirtió en la frase emblemática del reinado de terror de Pablo Escobar. Esta simple expresión encerraba toda la filosofía de su imperio criminal y su forma de operar en Colombia. La táctica era simple pero efectiva. Ofrecía dos opciones a quienes se interponían en su camino. Plata significaba aceptar lo generoso, mientras que plomo era una amenaza clara de muerte.
Esta estrategia le permitió a Escobar infiltrarse en todos los niveles de la sociedad colombiana, desde las fuerzas del orden hasta los más altos cargos políticos. El impacto psicológico de esta táctica en la sociedad colombiana fue profundo y duradero. Creó un ambiente de miedo constante, donde nadie se sentía a salvo de la influencia del cartel. La desconfianza se extendió por todas las instituciones, erosionando el tejido social del país. Yo lo respetaba y lo admiraba, porque es el único hombre en mi vida que ya estamos acorralados, que nos van a dar de baja, y lo he mirado a los ojos y no tiene miedo, tiene una sonrisa en sus labios, le fascinaba el peligro. En estas imágenes podemos ver cómo Escobar utilizaba gran parte de su fortuna en sobornos. Gastó millones de dólares para tener las autoridades de su lado, entendiendo que incluso el policía más honesto podía ser tentado con la oferta adecuada. La red de corrupción que Escobar tejió era vasta y compleja. Jueces, policías, políticos y funcionarios de todos los niveles fueron cooptados por el cartel. Aquellos que se resistían a los sobornos a menudo pagaban con sus vidas. La violencia era el otro pilar del reinado de terror de Escobar. No dudaba en ordenar asesinatos de figuras públicas, rivales o cualquiera que se atreviera a desafiarlo. El asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 marcó un punto de inflexión, llevando el conflicto con el Estado a nuevos niveles de brutalidad. Fue $1 millón en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara, y que yo voy a hablar de todo el proceso como consignó este cheque y hasta dónde llegó. Estas imágenes muestran cómo, tras la revelación de sus verdaderas actividades, Escobar intensificó su guerra contra el Estado. Precisamente en estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además soy un visitante asiduo de esa nación. Entonces les quiero demostrar con este pasaporte que el señor ministro de Justicia está faltando a la verdad por segunda vez. La cancelación de su visa por parte de la Embajada de Estados Unidos y las revelaciones del periódico El Espectador marcaron el inicio de una escala de violencia sin precedentes. Los atentados terroristas se volvieron una táctica habitual. Bombas en lugares públicos, asesinatos de policías y jueces, y el infame atentado contra el vuelo 203 de Avianca en 1989 sumergieron a Colombia en un estado de terror constante. La población civil se encontró atrapada en medio de esta guerra, sufriendo las consecuencias de la violencia indiscriminada. La ambición de Pablo Escobar lo llevó más allá del mundo criminal, adentrándose en la política colombiana. Esta movida audaz buscaba legitimidad y protección legal, además de ampliar su influencia. Todo sigue igual. La lucha del pueblo, la guerra del poderoso contra el débil, la persecución irresponsable e inhumana contra los enteros ambulantes. Estas imágenes muestran a Escobar trabajando en su partido político. En 1980, su estrategia se basaba en la popularidad ganada con sus obras sociales en las comunidades pobres de Medellín. Escobar capitalizó su imagen de Robin Hood paisa, financiando barrios enteros y programas sociales. Su campaña se centró en estos logros, presentándose como un hombre del pueblo. Este video muestra el éxito inicial de Escobar. En 1982, entró al Congreso como suplente, obteniendo inmunidad parlamentaria. Su periodo con el Congreso fue breve y controvertido. Aunque no logró avances legislativos significativos, su presencia generó tensiones y debates. Estas imágenes revelan el desenmascaramiento de Pablo Escobar. La Embajada de Estados Unidos le canceló la visa y El Espectador publicó evidencia de su pasado criminal. Las consecuencias fueron inmediatas.
Escobar fue expulsado del Congreso y su imagen pública se desmoronó, marcando el inicio de su guerra abierta contra el Estado. Esta breve incursión política tuvo un impacto duradero, revelando la vulnerabilidad del sistema ante la infiltración del narcotráfico. Bueno, yo había tomado la determinación de no participar más en política y por consiguiente la no asistencia mía a la Cámara de Representantes. Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad, pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas sin tener ninguna participación en ella. Las obras de caridad de Pablo Escobar fueron tan notorias como controvertidas, dejando un legado complejo que aún hoy genera debates en Colombia. Estas imágenes muestran a Escobar interactuando con la gente en sus proyectos sociales. Se le ve repartiendo dinero entre la gente pobre y supervisando la construcción de viviendas. El impacto de las comunidades fue inmediato y profundo. Para muchos, Escobar se convirtió en una figura casi mesiánica, llenando el vacío dejado por un Estado ausente o ineficaz. Esta percepción contribuyó a forjar su imagen de Robin Hood. En este video vemos cómo estas obras sociales le ganaron el apoyo de las masas. La gente respaldaba su candidatura al Congreso en agradecimiento por su aparente amor hacia los desprotegidos. Sin embargo, las motivaciones detrás de esta caridad son objeto de debate. ¿Era genuina preocupación por los pobres o una estrategia calculada para ganar apoyo popular y lavar su imagen? Lo cierto es que estas obras jugaron un papel crucial en su estrategia política proporcionándole una base de apoyo leal. El legado de estas obras es complejo. Por un lado, beneficiaron a comunidades olvidadas por el Estado. Por otro, fueron financiadas con dinero del narcotráfico y la violencia. Hoy, Colombia lucha por reconciliar el impacto positivo de estas obras con el daño causado por las actividades criminales de Escobar. La verdadera personalidad de Pablo Escobar sigue siendo un enigma, incluso décadas después de su muerte. Los testigos sobre su carácter son tan variados como contradictorios, pintando un retrato complejo y a menudo contradictorio. En estos videos vemos testimonios de personas que conocieron personalmente a Escobar. Sorprendentemente, muchos lo describen como una gran persona, un amigo leal, un padre ejemplar y un jefe humilde. Esto contrasta fuertemente con su imagen pública de narcotraficante despiadado. Desde un punto de vista psicológico, Escobar presenta características que podrían asociarse con el narcisismo y la psicopatía. Su capacidad para adaptarse a diferentes contextos, mostrándose cariñoso en familia y despiadado en los negocios, sugiere una personalidad altamente compleja. Muy agradable conversar. Pablo era muy tranquilo. Yo nunca lo llegué a ver bravo. Un gran patrón. Era un tipo que no nos gritaba. Con todos los trabajadores era muy humanitario. Horrible. Siento que mi papá también, desde su propia vida, desde sus propios ejemplos buenos y malos, nos mostró los extremos a los que puede llegar el ser humano en cuestiones como el amor o la violencia. Yo veo a Pablo Escobar como mi amigo. Y como amigo para mí fue excelente, hermano. Y yo amigos tengo muy poquito. Esta entrevista revela a Escobar tranquilo y articulado, capaz de defender sus acciones y presentarse como un hombre de principios. Su habilidad para proyectar diferentes imágenes según la situación es evidente. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la construcción de la imagen pública de Escobar. La prensa y la televisión oscilaba entre retratarlo como un monstruo y un benefactor, contribuyendo a su mitificación en la cultura popular. Las cartas personales de Escobar ofrecen una ventana única a su mente. En ellas, se muestra reflexivo y a menudo preocupado por su familia y su legado. Estas cartas revelan a un hombre consciente de su imagen y su impacto en la historia. Los videos inéditos de Pablo Escobar nos han revelado facetas desconocidas de uno de los criminales más notorios de la historia, desde su vida familiar hasta sus obras de caridad. Hemos visto un lado humano que contrasta fuertemente con su imagen de narcotraficante despiadado. El legado de Escobar sigue influyendo en Colombia y en el mundo, recordándonos el poder corruptor del dinero y la ambición desmedida.
Su historia nos insta a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y los peligros de simplificar a figuras históricas controvertidas. Al final, Escobar sigue siendo un enigma, un hombre capaz de actos de extrema violencia y sorprendentemente generosidad. Su vida nos plantea una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto nuestras circunstancias y decisiones pueden transformarnos en monstruos o héroes a los ojos de los demás?